Ahora les voy a hablar sobre los principales acontecimientos desde la disrupción española. Todo empezó con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Dicho acontecimiento se dio cuando Cristóbal Colón andaba en busca de las Indias, ya que para él era un territorio desconocido y muy llamativo. Es por esto que zarpó desde su lugar nativo con sus embarcaciones y su tripulación. Entre ellas venían esclavos de África y personas de Asia. En búsqueda de las Indias como tal, Cristóbal Colón se desvió y al llegar al territorio se dio cuenta que no estaba en el lugar que él había buscado, sino en un lugar muy diferente. Y es aquí donde Cristóbal Colón, junto a su tripulación y sus embarcaciones, se dieron cuenta que habían llegado a un territorio muy poco conocido. Es por esto que ellos quisieron tomar el poder de dicho territorio, siendo así que abusaron de los habitantes nativos del territorio como tal, agrediéndolos, violándolos e inclusive asesinándoles. Esto se ocurrió en el año de 1492, justo en la primera llegada de Cristóbal Colón hacia los territorios americanos. Desde ahí, desde su llegada, tanto la colonización española como diversos acontecimientos se dieron a cabo a raíz de la llegada y la toma del poder y la toma del territorio americano por parte de los españoles. La conquista de Tenochtitlán. La conquista de Tenochtitlán consistió en el azotamiento del Estado de México, consentido gracias a el rey Carlos I. Dicho acontecimiento fue liderado por Hernán Cortés y sus tropas españoles, quienes atacaron las ciudades por varias veces y tras varios intentos, finalmente el 13 de agosto de 1521 tomaron el poder como tal de la ciudad, abusando, asesinando, para poder quedarse como tal con dicho territorio y así poder seguir con su objetivo colonial y por ende su objetivo de gobernar dichos territorios, seguir gobernando. Luego, tras el surgimiento del Imperio Inca con Manco Cápac, cuya descendencia fue el Inca Yupanqui, quien tuvo su hijo Tupac Yupanqui y finalmente tuvo a sus hijos, los hermanos Huáscar y el Inca Atahualpa, los cuales se encontraban en conflicto, ya que se querían apoderar del territorio como tal, y su padre, Tupac Yupanqui, no sabía quién como tal iba a ser el heredero de dichas tierras y por ende de la gobernación. Es por esto que entre tanto tiempo de conflicto entre dichos hermanos, finalmente el Inca Atahualpa decidió asesinar a su hermano para quedarse con el trono y el poder dentro del territorio inca. Luego, tras la llegada de Francisco de Pizarro al territorio del Imperio Inca, junto a la corona española, el mismo Francisco Pizarro llamó al Inca Atahualpa para que llegara a acuerdos en tanto el poder del Inca Atahualpa como del poder de la corona española. Es por esto que después de varios acuerdos entre Atahualpa y Francisco de Pizarro lo vendió ante los españoles, ante las tropas españoles, calumniándolo y diciéndolo que era una persona de falsas creencias, de deidades de otro mundo. Es por esto que fue sentenciado a muerte, y en respuesta rápida a no ser ejecutado, el Inca Atahualpa le ofreció oro y
diversos otros artículos muy valiosos de dicha época, siempre y cuando si Francisco de Pizarro revocaba la sentencia que él lo había mandado a hacer y también si lo dejaba libre. Entonces es así que ambos llegaron a un acuerdo y finalmente de a poco el Inca Atahualpa fue cancelando lo que él había prometido a Francisco de Pizarro. Luego de años, finalmente otra vez Francisco de Pizarro lo vendió y quebró su promesa al Inca Atahualpa, y finalmente el Inca Atahualpa fue ejecutado, fue asesinado por las tropas de Francisco de Pizarro. La encomienda consistía en una asignación la cual la corona española buscaba evangelizar a los aborígenes de aquellos territorios. Es por esto que dichos aborígenes eran retribuidos con tierras, siempre y cuando ellos permitían poder ser evangelizados por parte de la corona española y así poder en ellos implantar sus creencias y sus religiones como tal. Una vez aceptado esto, los aborígenes como tal recibían sus tierras, eran evangelizados y por ende también caían bajo la custodia como tal de aquellos quienes evangelizaban y introducían en ellos como tal sus nuevas creencias. La Real Audiencia de Quito, también conocida como la Presidencia de Quito o el Reino de Quito, fue una jurisdicción política tanto de la parte de la corona española con los habitantes originarios del territorio. Fue creado en 1563 por el rey Felipe II y pasó a ser parte de la región de Nueva Granada. Dentro de la Real Audiencia de Quito como tal, se crearon las gobernaciones y dentro de la jurisdicción de Quito como tal y también a nivel de territorio nacional. Las entidades criollas fueron descendientes de los europeos quienes habían nacido dentro del territorio americano. Cabe recalcar que ellos mantuvieron las riquezas y por ende mantuvieron un renombre de realce, ya que estaban al cargo de las tierras, estaban a cargo también de diversas actividades correspondientes a las tierras, e inclusive se dice que fueron impulsadores a los periodos independistas de los indígenas. No todos estuvieron a favor de los indígenas, sino que más bien estuvieron en parte de la corona española y por ende tenían sus infiltrados dentro de los criollos quienes apoyaban a los indígenas para así sacar información y poder llevarlo hasta quienes llevaban el poder en la Real Audiencia de Quito y así poder estar al tanto de sus tácticas para poder así empezar el proceso de batalla que se originó entre la corona española y la rebelión que tuvieron sus habitantes originarios. La rebelión de las alcabalas fue un proceso revolucionario que se llevó a cabo entre julio de 1592 y abril de 1593, ya que se impuso un impuesto del 2% para todas las compras y las ventas realizadas durante dicho periodo. Esto fue autorizado y fue dispuesto por parte de la cédula real del rey de España Felipe II, con el fin de, con ese impuesto, poder así implementar más guardianía costera y guardianía marítima que vigilen la zona como tal del Ecuador territorial y poder cuidar sus costas. Esto, al ser de forma rechazada por parte de los habitantes, ellos se rebelaron contra el gobernante, el señor Emanuel de San Millán, por lo que les indicó de que iba a llegar a un acuerdo con
con la realeza española como tal, para ver de qué manera se podía mejorar lo que eran los impuestos para dicho fin. Mas sin embargo, cuando Emanuel de San Millán tuvo ese diálogo, esa manera de ver una solución, fue negado y pues fue ejecutado como tal. Y en su defecto, el rey Felipe II de España envió a todas sus tropas a la Real Audiencia de Quito en respuesta como tal a dichas protestas revolucionarias que los habitantes estaban teniendo en rechazo a dicha medida implantada. La Ilustración quiteña fue un proceso de cambios y transformaciones ideológicas, ya que durante este proceso como tal, tanto la literatura como la lectura y las diferentes ideologías fueron implantadas en los habitantes de la Real Audiencia de Quito. Cabe resaltar que la figura representativa de este periodo de transformaciones como tal fue el señor Juan Aguirre, quien siempre mantuvo una postura firme ante la realeza española, ya que fue calumniado de farsante y de blasfemio, ya que como tenía diferentes ideologías que no compartía no eran iguales a los de los españoles, se creyó por parte de los españoles de que únicamente quería desviar los pensamientos y las ideologías que ellos como tal ya habían instaurados en los habitantes de la Real Audiencia de Quito. Es por esto que cuando los jesuitas fueron destituidos de la Real Audiencia de Quito, Juan firmemente defendió a los jesuitas, defendió a los criollos y defendió a los nativos de la Real Audiencia de Quito, haciendo referencia de que todos debían ser tratados y respetados por igual. Es por esto que finalmente el señor Juan Aguirre fue ejecutado por parte de la corona española, quien estaba al mando con la Real Audiencia de Quito. Cabe recalcar que en este periodo de transformación, la literatura, la lectura y los cambios ideológicos dieron paso a nuevas mentes ideológicas. A raíz de esto se generaron nuevas escuelas. De hecho, apareció la primera universidad de la Real Audiencia de Quito, y poco a poco las personas fueron adoptando diferentes ideologías, los cuales fueron asimismo cuestionados y fueron calumniados por parte de los españoles, ya que únicamente consideraban de que los americanos como tal simple y llanamente tenían un pensamiento muy nulo y eran considerados como animales únicamente. Independencia de Latinoamérica. Tras la lucha de las 13 naciones en contra de Inglaterra y la Revolución Francesa, los criollos despertaron un gran sentir revolucionario y de carácter libertario. Es por esto, en conjunto a los indígenas, quienes los apoyaban, y ciertas figuras representativas que dieron el origen al proceso independentista y libertario del territorio latinoamericano, llevaron a cabo ciertas manifestaciones y ciertas protestas revolucionarias en contra del poder de la corona española. Es por esto que de a poco varios territorios latinoamericanos, incluyéndose Ecuador, fueron luchando en contra del poder español para poder así tener su legitimidad y poder empezar con una nueva forma de sociedad y gobierno distinto al que ya se había instaurado por parte del poder español. A raíz de esto, dio el paso para que varias naciones a nivel Latinoamérica y a nivel de América como tal vayan dando sus
procesos independistas y procesos de libertad.